Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta actividad que es programada para hoy y darle la bienvenida, agradecerle su presencia aquí en la sala con nosotros y muy especialmente a Luis y a Marta, y a Luis, que son nuestros invitados para hablar de literatura, de arte, de lectura y de estas cosas que tanto nos apasionan. Y quería hacer una muy breve intervención en la cual no voy a hacer referencia a los currículos de Luis y de Marta, porque creo que son obvios y además con contenido, pero son conocidos por todos y yo creo que el que sean ellos quienes estén aquí pues justifica nuestra presencia, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Y sí, voy a explicarles que esta es una actividad, una de las actividades, creo que es una de las 110 actividades que hemos hecho en el plazo de 9 días. Vamos a quedar realmente exhaustos de todo esto y que fue una iniciativa que tomamos en la OI a raíz de 2 o 3 motivos, y lo he explicado varias veces y quiero también en este momento repetirlo. En primer lugar, porque la OI cumple 70 años. Somos el organismo de cooperación más antiguo del sistema iberoamericano. 70 años es mucho más que aquello que decía el tango, de 20 años no es nada, pues eso es mucho. La OI se crea en Madrid hace 70 años, año 49, por un grupo de educadores intrépidos, valientes, sobre todo valientes, porque en el año 49 crear en Madrid un organismo de cooperación demostraba ser valiente, muy valiente, y se consolidó en este momento el organismo de cooperación que tiene más presencia en América. Tiene una presencia en todos los países de América, presencia de actividad. Quizás también ese motivo aconsejó hacer algunas actividades en Madrid cuando percibimos que, sin embargo, aquí en España la visibilidad de la OI era muy baja. Tiene su lógica, aquí está el órgano político de dirección, que en este caso, en este momento me toca a mí dirigir, y en la actividad real sobre el terreno, con el mundo de educación y la cultura, está allá. Entonces, aquello sí aporta visibilidad, porque aporta contenido, pero aquí no es así. El segundo motivo, además del aniversario de esa celebración, que esta es una de las actividades de celebración, el segundo es un hecho estadístico, demográfico, que es desconocido y creo que hemos contribuido, por lo menos de forma decisiva, a ponerlo de manifiesto. En la Ciudad de Madrid vivimos unos 4 millones de habitantes, menos 4 millones de habitantes. La Ciudad de Madrid en este momento censados son 700.000 iberoamericanos y de población recién llegada calculamos otros 200.000. 1 millón de los madrileños han nacido o son hijos de iberoamericanos. Esta es la ciudad, realmente la capital de Iberoamérica, la capital de España. El otro día hacía una referencia a la poesía aquella de Antonio Machado de Rompió las de las Españas, pero es que es real, demográficamente es así, y una emigración, una presencia muy integrada porque yo creo que hay factores que nos unen muy fuertemente, factores de lengua, cultura, historia, sangres, un montón de factores que hace que esta integración haya sido muy fácil, a pesar de ser una emigración que fue muy reciente, primero por motivos políticos y después por motivos de buscar mejores oportunidades de vida. Ese segundo factor creo que es un factor que nos ha motivado a hacer ese tipo de actividades. Y el tercero es ese factor que está más próximo a la presencia de Marta y de Luis aquí, es la lengua. Nos une una lengua y creo que es un factor muy poderoso de cohesión, de entendimiento, de progreso, de economía, de todo. Y entonces es fácil hacer actividades en esta comunidad nuestra pues porque hablamos las mismas lenguas. Digo las mismas porque hoy somos un bilingüe, español-portugués, pero además son 2 lenguas que nos entendemos, es decir, son 2 lenguas ibéricas con origen común y creo que es algo que merece la pena. No hablo más. Cumplo la promesa y dejo la palabra a Marta y a Luis porque que han sido muy generosos estar aquí. Con Instituto Cervantes estamos trabajando y colaborando también en otro tipo de actividades y que nos hablen de ese oficio de ser escritor, que es algo apasionante y envidiable. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Muchas gracias, Mariano. La verdad es que es un gusto estar aquí. Gracias a ustedes por su compañía. Es un gusto recibir la invitación de la OEI y participar en este interesantísimo proyecto y además compartir conversación con Marta. Para hablar de una cosa que me parece interesante, nuestras lecturas infantiles. Es decir, antes de ser escritores hemos sido lectores y son nuestras lecturas infantiles las que han contagiado la vocación a la que nos dedicamos. A mí me parece que las lecturas infantiles son decisivas porque en la educación, en la formación de sentimientos, de vocaciones, el relato
Las palabras que uno recibe en primer lugar pues forman una raíz de la que después va surgiendo, va brotando el destino, va brotando la vida. Ayer que participé en una actividad sobre una escritora española, María Teresa León, cité un artículo suyo de la Gaceta Literaria, la revista famosa de las vanguardias de 1930, que se llamaba La Narradora, y en la que justificaba su vocación por escribir cuentos. Y ella decía que en su condición de mujer se sentía heredera de los viejos de la tribu que contaban el relato en torno al fuego, y que ella lo hacía cotidianamente junto a la cama de sus hijos. Le contaba cuentos por la noche. Y me pareció bien interesante porque el oficio al que nosotros nos dedicamos tiene mucho que ver con el intento de mantener un relato, que es el relato de la experiencia humana, de la memoria humana, y que se rebela contra la desaparición. Contar es el primer acto de rebeldía contra la muerte. Recuerdan ustedes a Sherezade y a las 1001 noches como el hecho de contar era el hecho de evitar la ejecución, pero de alguna manera contar sigue siendo rebelarse contra aquello que desaparece con la muerte de la persona que no ha podido dejar memoria de sus experiencias. Los relatos infantiles van formando la memoria personal, la educación sentimental que nos constituye como personas, y constituidos como personas después podemos participar con nuestra conciencia, con nuestros sentimientos en ese relato colectivo de la tribu que conforma una sociedad. Y como han estudiado los antropólogos, el anciano que junto a la hoguera decía: yo, nieto de tal, hijo de tal, voy a contar una historia, y contaba la historia de la tribu que constituía la comunidad, pues estaban mandando un mensaje a los más jóvenes. Si recordaban a su abuelo y a su padre, no era porque se sintieran muy orgullosos de su estirpe, sino porque le mandaban un mensaje a los jóvenes para decirles: el día que vayamos desapareciendo, si queremos continuar con la experiencia común de la tribu, tendréis que dar un paso adelante, heredar el relato y seguir contándolo. Esto me parece muy interesante, y además tomo conciencia de eso en un momento en el que los estudiosos de la posmodernidad, por ejemplo Lyotard, cogieron como ejemplo y síntoma de la posmodernidad la desaparición de los relatos de los viejos de la tribu, la fragmentación, la pérdida de crédito del relato. Como yo creo que hay que salir de la posmodernidad por buenos caminos que sigan creyendo en la conciencia individual y en lo colectivo, pues me gusta volver al relato infantil que me constituyó como persona y al relato colectivo que me constituye como ciudadano. Yo soy poeta porque mi padre tenía la costumbre de leer en voz alta sus poemas preferidos. En casa había una antología muy popular en los hogares españoles durante muchos años, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y él leía los poemas y bueno, yo, que era el mayor de 6 hermanos, pues me enganché, entre otras cosas porque me daba pena dejar solo a mi padre. Mis hermanos iban desapareciendo en cuanto había una oportunidad, y yo estaba pegado a la palabra de mi padre porque me interesaba lo que decía, pero también por el hecho personal de no dejarlo solo, de que tuviera a alguien que lo estuviese escuchando. Y esos poemas fueron mis novelas de aventura. Eran poemas clásicos con planteamiento, nudo y desenlace,
y jugaron conmigo el papel que suelen jugar las novelas de aventura, los cuentos. Me he traído una edición de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana para recordar algunos de esos poemas, ¿no? Por ejemplo, los primeros versos que yo escribí en mi vida, siendo casi un niño, fueron un final distinto para un poema de don Ramón de Campoamor, el poeta de la Restauración, el poeta decimonónico español, un final distinto para el Tren Expreso. El Tren Expreso es un poema en el que se cuenta la historia de un señor vividor que ha estado mucho tiempo en México, que ha conocido todos los vicios y que, cansado ya de tanto vicio y tanta vida de excesos en París, coge el Tren Expreso para volver a España. Y tiene la fortuna de coincidir en el vagón con una francesa que venía a España también. Dice Campoamor en la introducción que era rubia y francesa, digna de ser morena y sevillana, porque era muy guapa, y ahí le sale el patriotismo de la rubia y francesa. ¿Cómo es la literatura? No sé si ustedes recordarán un soneto de Blas de Otero, el poeta español de la posguerra, Mademoiselle Isabel, que era la mujer que lo educó. Decía Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, y estaba diciendo Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, porque su tata francesa era rubia y era francesa, pero lo estaba diciendo también porque Campoamor un siglo antes había escrito rubia y francesa, digna de ser morena y sevillana. Bueno, se enamoran en ese Tren Expreso, que entonces era como la agresión de los tiempos modernos en la paz de los campos, la invención de la técnica que echaba humo y que era el dragón de la modernidad. Se enamoran, se declaran, pero ella le dice que le tiene que dar un tiempo. Y se citan meses después en la estación donde ella se baja. Como buena heroína romántica, ella estaba enferma de tuberculosis, intentó salvarse para vivir su amor, pero su visita al sanatorio y a los aires limpios no sirvió de nada, y cuando volvió a la cita, el amante español, el enamorado español, no se encontró con ella, sino con una anciana que le llevaba una carta de ella de despedida, explicándole que estaba enferma, que se estaba muriendo y que no podía acudir a la cita. La carta empezaba diciendo así, ¿no? Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros, cuenta os dará de la memoria mía. Aquel fantasma soy que por gustaros jugó a estar viva a vuestro lado un día. Cuando lleve esta carta a vuestro oído el eco de mi amor y mis dolores, el cuerpo en que mi espíritu ha vivido ya durmiendo estará bajo unas flores. Hundiéndose al morir sobre mi frente el palacio ideal de mi quimera, de todo mi pasado solamente esta pena que os doy borrar quisiera. Cuando quise morir, Dios no lo quiso, hoy que quiero vivir, Dios no lo quiere. Bueno, me resultó tan injusto el final desgraciado de esta historia de amor que lo primero que hice fue, como poeta, escribir un final distinto para que ella se curara de la tuberculosis, fuese a la estación y fueran felices, comieran perdices y se casaran, ¿no? Aprendí que escribir es ajustar cuentas con la realidad. Hay muchas cosas que no nos gustan y la imaginación moral nos permite analizar la realidad para tomar conciencia de ella y también a veces para buscar un final distinto a lo que sucede en la realidad. Y ya puestos a ajustar cuentas con la realidad, pues la poesía está llena de historias. Otro poema que me emocionaba era un romance del Duque de Rivas, El castellano leal, un romance tremendo. El duque de Benavente, que vive en Toledo y que es un buen vasallo del rey Carlos V, pues un día se encuentra que a su casa va el duque de Borbón, que era un aristócrata
que le convenía a Carlos V porque había traicionado a su rey francés, pero que era una persona poco deseable. Y entonces quiere ir a dormir a su casa y el duque de Benavente le dice: aquí no entras, en mi casa no entran traidores, yo soy un castellano leal que hace un francés traidor en mi casa. El Borbón va a Carlos V, protesta, Carlos V se siente orgullosísimo del noble español, pero sabe que le conviene negociar con el duque de Borbón y le obliga a que lo hospede en su casa. Y entonces el duque de Benavente dice: estupendo, cumplo la orden de mi rey, yo lo recibo en mi casa, pero al día siguiente, en cuanto se vaya después de haber dormido aquí, le pego fuego a mi palacio porque no estoy dispuesto a conservar un palacio manchado por traidores. Y siempre habrá algún amigo que me reciba en su casa. Bueno, cuando yo leía aquello, me parecía emocionantísimo, ¿no? Soy Señor vuestro vasallo, vos sois mi rey en la tierra, a vos ordenaros cumple de mi vida y de mi hacienda. Vuestro soy, vuestra mi casa, de mí disponed y de ella, pero no toquéis mi honra y respetad mi conciencia. Mi casa Borbón ocupe, puesto que es voluntad vuestra, contamine sus paredes, sus blasones envilezca, que a mí me sobra en Toledo donde vivir, sin que tenga que rozarme con traidores, cuyo solo aliento infecta. Ese ejercicio de dignidad a mí me apasionaba también como manera de ajustar cuentas con la realidad, ¿no? Y pongo un último ejemplo de un poeta uruguayo de origen español, porque sus padres eran de Barcelona, Carlos Roslo, un poeta nació en 1861, si no recuerdo mal, estoy viendo aquí que pone 1860, pero yo recuerdo en mi edición de las mis mejores poesías que ponía 1861, aunque me acuerdo de esa fecha por metonimia, porque después murió en 1926, que fue el año en el que nació mi padre. Y yo decía: mira, este hombre murió el año en que nació mi padre, que es el que me recita este poema. Andesillo es la historia de un niño que se queda huérfano, que es recogido por una familia para explotarlo. Parece un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Y lo ponen a vender periódicos por la calle, y el día que llegaba sin haber vendido todos los periódicos, lo golpeaban, los dejaban sin cenar y lo mandaban a la calle, ¿no? Bueno, un día consiguió vender todos los periódicos, pero volviendo se encontró con una niña que con periódicos estaba llorando y le preguntó qué es lo que pasa. Bueno, que es que no he podido vender mis periódicos y cuando llegue a la casa me van a golpear y me van a echar a la calle. Y entonces el niño, con el dinero de sus ventas, le compró a ella los periódicos que le habían sobrado, llegó a la casa, recibió los gritos, lo dejaron sin cenar y a la mañana siguiente los cocheros que entraban en la ciudad se lo encontraron muerto en la puerta, en el portal, en un escalón, muerto de frío, ¿no? El final: si te quedó algún número, a la calle. La mujer le gritó: la noche es mala y no pasaba gente. Estoy enfermo. Del niño balbucea la garganta ya llena de sollozos. A la calle, a dormir en los bancos de la plaza, a cenar con los perros sin arrimo, contesta la mujer. Y con la rabia que ahoga la voz de la piedad bendita, dejó al niño y la sombra cara a cara. Lo que el niño y la sombra se dijeron es un misterio aún. Tal vez el alma enternecida de la pobre madre sobre el niño tendió las leves alas. Lo cierto es que al venir el nuevo día, los quinteros que entraban en la ciudad, rigiendo adormecidos con mano floja las carretas tardas, le vieron con asombro sobre el umbral oscuro de la casa, rígido, inmóvil, azulado y muerto,
en la confusa claridad del alba. La historia de Andrés y yo. Estas fueron mis novelas de aventura y la literatura me enganchó porque sentí la experiencia del relato humano a través de la voz de mi padre y porque quise ajustar a partir de ahí cuentas con la realidad. Y la otra cosa que quiero contar, y le doy la palabra a Marta, es que yo soy de Granada. En esta larga historia de la poesía, el poeta de Granada era Federico García Lorca, que había sido ejecutado 21 años antes de que yo naciera, pero yo eso no lo sabía, no lo supe hasta un poco después. Yo soy el mayor de 6 hermanos. La frase que he oído más en mi infancia es una frase de mi madre: sí, 6 y todos varones, porque ella fue buscando la niña y no la encontró nunca. Fuimos naciendo uno detrás de otro. Éramos unos niños muy traviesos y siguiendo las costumbres de la clase media de Granada, para poder recibir visitas, pues se cerraba una habitación, el salón de las visitas, donde los niños no podíamos entrar porque rompíamos con nuestros saltos las sillas, las mesas, todo lo que se pusiera por medio, ¿no? Bueno, cuando venía mi abuela o algún amigo de mis padres, estaba bien que hubiese una silla en condiciones, un sitio donde sentarse para recibirlos. Ese era el salón de las visitas y allí estaba la biblioteca de mis padres. Yo un día, entrando en el salón de las visitas, sin que me viera mi madre ni mi padre, el territorio sagrado, me colé y allí me encontré con la biblioteca de mis padres, la colección de obras completas de Aguilar, unos libros encuadernados en piel, y tomé las obras completas de Federico García Lorca, el poeta de mi ciudad. Era un territorio sagrado, el Salón de las Visitas, en un libro con pinta de sagrado, porque si se acuerdan ustedes, las obras completas de Aguilar eran encuadernadas en piel, con papel Biblia, y de pronto me encontré con un mundo que me hablaba de cosas que iban más allá de las apariencias. Cuando yo leía La luna bajó a la fragua con su polizón de nardo, estaba claro que la luna no era y no bajaba a la fragua. Me estaban hablando de algo más que la luna. La luna no era la luna, era otra cosa. La muerte, como en el poema de Campoamor del Tren Expreso, o cuando decía: aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Sabía que no era un jinete normal, porque ¿por qué no iba a llegar a la ciudad si sabía el camino? Me estaba hablando de otra cosa, de esas cosas que tenían que ver con la gente, los aventureros que se quedaban en el camino y que no llegaban a cumplir sus ilusiones, ¿no? Cuando se tiraba un limón al río y el río se ponía de oro, no era exactamente un limón, era otra cosa. Y entré en un mundo de metáforas que me invitaban a ir más allá de las apariencias, y allí se conectó mi vocación de poeta. Mucho más cuando poco después me prestaron un libro sobre la represión del franquismo en Granada que había publicado en Ruedo Ibérico un estudioso irlandés, Ian Gibson, y descubrí que la ciudad por la que yo caminaba todos los días estaba llena de sombras y de ausencias, y era la ciudad que poco antes había recorrido uno de los grandes poetas de nuestra lengua, que era Federico García Lorca. Desde entonces, para mí, dedicarme a la literatura es ajustar cuentas con la realidad e intentar sacar de las sombras todo aquello que hay en las superficies, bien porque alguien ha querido borrarlas o bien porque el tiempo pasa y si no mantenemos la memoria, si no mantenemos el relato, todo se desvanece con la muerte. Y nada más, le doy la palabra a Marta. Bueno, después.
Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos y concretamente a Mariano por habernos invitado a Luis y a mí a celebrar su 70 aniversario. Después de que Luis cuente, es muy difícil ponerse a contar, pero yo voy a intentar hablar también de lo que es mi relación con los libros, con la lectura, con la escritura, todo evidentemente pasado a través del filtro de las vivencias familiares y a ver si lo consigo, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que yo me convirtiera en una niña que escribía o que yo me haya llegado a convertir en la escritora que ustedes ahora aceptan que soy, por una parte es una circunstancia lógica, pero por otra parte es casi un milagro. Porque a mí mi madre siempre me ha contado que cuando ella me estaba intentando enseñar a leer, mi madre me enseñó a leer en casa antes de que yo pues fuera matriculada en un parvulario, en un parvulario de un colegio público. Yo debía ser una niña bastante obcecada porque mi madre me decía, la M con la A, y yo decía, me. Y ella me decía, bueno, dice, ¿y la M con la E? Y yo decía, me. Dice, ¿y la M con la A? Y yo repetía, me. Con lo cual, salir de ese bucle infernal, creo que a mi madre le costó bastantes quebraderos de cabeza y a mí creo que incluso algún capón, porque ya era una cosa absolutamente desquiciante, ¿no? Luego es cierto que yo tuve la suerte de crecer en una casa donde había muchos libros, muchísimos libros, donde tanto mi padre como mi madre leían, donde mis abuelos, que mi abuelo era mecánico y mi abuela había sido trabajadora en una fábrica de perfumes, pero después se dedicó a aquellas llamadas sus labores que se decían como muchas otras mujeres. Bueno, pues en casa de mis abuelos también había muchos libros, porque mi abuelo era muy melómano y aparte de melómano tenía muy arraigada la conciencia de que la cultura nos engrandece y la cultura mejora nuestra vida, no solo desde un punto de vista espiritual, creo que pensaba mi abuelo, sino también desde un punto de vista material. O sea, para mi abuelo la cultura era lo que se diría así pomposamente una herramienta de desclasamiento positivo. Mi abuelo esto no lo diría así, pero él valoraba mucho el hecho de que la gente fuera a la universidad, leyese novelas, le gustaran las sinfonías de Tchaikovsky, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces se empeñaba mucho en que la gente que estaba a su alrededor leyese. La biblioteca de mis abuelos era una biblioteca, como diría Pío Baroja, que lo dijo hablando de Flaubert, era una biblioteca de pata pesada, era una biblioteca con peso específico, ¿no? Era una biblioteca con mucha narrativa decimonónica y donde se reconocía una especial veneración por Galdós, a quien yo no he leído hasta que ya he sido bastante más mayor, afortunadamente, ¿no? Entonces, por una parte estaba esa cosa de mis abuelos y mis padres, pues bueno, mi padre, que es un hombre que siempre se ha dedicado a la política, pero que también le gusta pintar, Luis lo conoce, también, bueno, Luis le presentó una vez un libro de poemas, mi padre era lector de poesía, era lector de ensayo y mi madre era la lectora de narrativa de la casa. Y yo recuerdo desde muy pequeña a mi madre dialogar con las novelas, pero dialogar con las novelas con auténticos cabreos. O sea, yo no sé cómo explicarles el cabreo que tenía mi madre con Madame Bovary. O sea, cada vez que leía Madame Bovary, la idiota esta, ¿a quién se le ocurre? O sea, era una cosa... Mi madre, cada vez que cogía un libro en aquella época que yo la recuerdo, era como si saltara en la baldosa pintada de Mary Poppins. O sea, se metía completamente en los libros como si le fuera la vida en ellos, ¿no? Y entonces a mí esa manera de leer tan vital,
creo que me marcó mucho y que desde entonces yo tengo una visión muy vivificada de la literatura y al mismo tiempo muy literaria de la vida. Creo que eso de algún modo educó mi ojo como lectora y educó mi ojo como escritora. Un ojo que también está condicionado, y esto ya lo he contado muchas veces, pero se lo vuelvo a repetir porque es la única verdad, o por lo menos verdad subjetiva que yo puedo transmitir. Yo en aquella época estaba muy condicionada también por los relatos orales de mi madre, concretamente por los relatos de su parto. Yo tengo una novela que se llama La lección de anatomía, que empieza con un capítulo que se titula El día del parto de mi madre. Y en el día del parto de mi madre, si ustedes leen la novela, podrán comprender rápidamente por qué yo jamás he tenido hijos, ni los he querido, ni los he deseado, ni los echo de menos en absoluto. Y, por otra parte, por qué probablemente yo me he dedicado a practicar un tipo de escritura que se caracteriza por una sensorialidad líquida, muy descriptiva de todo lo que tiene que ver con los asuntos de la carne, ¿no? Entonces, comparto completamente con Luis esa idea de que los relatos que nos rodean, las conversaciones, los relatos de la tribu, forman parte de nosotros, se encarnan en nosotros. Las ficciones son verdad, las ficciones condicionan absolutamente nuestra manera de mirar, nuestra manera de sentir. Yo me siento muy concernida por todas esas cosas, por los cuentos que leí de pequeña, los cuentos troquelados, me acuerdo que se llamaban cuentos troquelados, que mi abuela Juanita me compraba en el kiosco de la esquina, por las canciones, que algunas recuerdo que no me podían cantar porque me hacía llorar. Recuerdo con horror aquella de ay, 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 cómo se la lleva el río. O sea, eso para mí era la pesadilla. O sea, si me cantaban eso, decía, no me cantes esa canción, no lo puedo soportar. Era horrible. Luego me ponía contenta cuando me ponían en Carnita Apolo. Esto de Paco, muy oportuno hoy hablar de Paco, por cierto, aunque no creo que el Paco fuera el mismo, ¿no? Las canciones, los relatos de las películas de Disney. Yo cuando era pequeña vivía en Benidorm, cosa que me marcó mucho, y veníamos a Madrid en Navidades y aparte de subir y bajar por las escaleras mecánicas del Corte Inglés, que para mí era una cosa absolutamente fascinante, mi abuela Juanita me llevaba siempre al cine Imperial, que era donde ponían las películas de Disney, y yo creo que vi como 7 veces La Bella Durmiente, como 8 veces Alicia en el País de las Maravillas y como otras 7 veces Peter Pan. Por cierto, cada vez que iba al cine Imperial volvía a mi casa con piojos, con lo cual yo tengo una asociación entre Disney y los piojos que me tiene traumatizada desde que era muy pequeña, ¿no? Luego recuerdo recuerdo a mi padre insistiendo mucho, Marta, es que no lees nada, es que yo a tu edad me había leído ya las obras completas de Dostoyevsky. Yo le decía, es que es un pesado, y me iba a leer a las salas de la Biblioteca Nacional, y entonces esto me había leído todo Verne, todo Stevenson, me decía mi padre. Y yo recuerdo que tenía siempre una respuesta que es, papá, es que yo no leo porque yo escribo. Y entonces, mi padre en aquella época no me decía nada, aunque evidentemente eso es una práctica un tanto complicada, pero sí que es cierto que mi madre tiene guardados poemas míos de cuando yo tenía 4 años o una cosa aproximadamente, y tiene guardado uno en especial que a mí me encanta, yo no sé si sería capaz de escribir ahora tan subversivamente, que se titulaba Valentina, tienes nombre de traidora. Yo creo que estaba muy influida por las lecturas lorquianas de ellos, no las mías, porque no eran las mías, eran lo que yo oía, y luego también estaba al mismo tiempo influida, aplicando la teoría de la intertextualidad, por los chiripitifláuticos, porque Valentina era la protagonista de los chiripitifláuticos. Con esto quiero decir, y esto enlaza con el último fragmento del relato de Luis, que para mí es muy importante cuando se empieza a leer, tener conciencia, no se trata de tener conciencia,
no bloquearse por la circunstancia de no entenderlo todo. O sea, precisamente lo que despierta la voracidad lectora es darte cuenta de que no lo entiendes todo, pero que quizá algún día lo entenderás. Entonces, hay una curiosidad que lo que hace es retarnos como lectores y que hace que nos estiremos. Y yo creo que eso es muy, muy importante cuando hablamos de lecturas infantiles y juveniles. Ahora estamos en un modelo educativo en el que parece que todo se tiene que adaptar al destinatario para facilitarle la tarea y que las cosas entren de una manera más suave, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo creo que en la creación del hábito de la lectura y en el desarrollo de las estrategias de comprensión lectora es muy importante, pues eso, familiarizarte con ese misterio y ser capaz de ir rasgando las cortinas y entrando y conversando con textos que al principio te imponen cierta dificultad y que luego los incorporas, como decíamos antes, a tu metabolismo y a tu manera de entender el mundo. Más lecturas de aquella época de la infancia, la adolescencia. Yo recuerdo que veía la biblioteca de casa de mis padres y yo recuerdo que sabía lo que había en la biblioteca de casa de mis padres porque me encantaba aprenderme los lomos de los libros. Los lomos, el nombre, el autor, el título. Y yo me recuerdo de muy pequeña pensando, esto lo leeré cuando sea más mayor. Y cuando empecé a leer anárquicamente y también con cierta pereza, yo siempre elegía los libros más delgados. Es un criterio como otro cualquiera. Con lo cual yo creo recordar que en mis primeras lecturas, más allá de los tebeos de Flash Gordon, que eso sí que lo leí porque lo había heredado de mi padre, los tebeos del hombre enmascarado que me encantaban, los Lilís, las Esther y su mundo que me compraba en el kiosco cuando mi madre me daba dinero, las novelas de Enid Blyton, Los Cinco, Las mellizas en las torres de Mallory, todas estas cosas que leíamos las niñas, pues cuando ya di el salto a leer un tipo de literatura más seria o más enjundiosa, cogía libros finitos. Entonces yo empecé a leer, por ejemplo, Silvia, de Gerard de Nerval, que es un autor bastante difícil. O sea, hay que reconocerlo. Leí Las ratas de Delibes. Leí El Lazarillo de Tormes. Leí La tregua de Benedetti, que no era un libro tampoco muy... Bueno, tú y yo he visto que tenemos cierta tendencia al drama y a lo melodramático, con lo cual tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, yo siempre estaba muy condicionada... Bueno, los libros de Alianza, los relatos de Maupassant, por ejemplo, con aquellas portadas de Alianza tan maravillosas. Pero el criterio para que yo leyera es que la cosa fuera finita. Luego me recuerdo a mí misma leyendo con fruición a Antonio Machado, más o menos en séptimo de GB, Campos de Castilla. Recuerdo haber aprendido Las moscas, que tuve que allí interpretar públicamente delante de mis compañeros, como quitándome las moscas de encima. Yo no tengo muchas dotes teatrales, o sea que debí experimentar bastante vergüenza. Y luego algo que para mí fue fundamental y que enlaza con esa idea de la literatura en la que no se entiende pero se intenta entender. Para mí es muy importante cómo suenan los textos literarios y para mí es muy importante la textura de las palabras, la sonoridad de las palabras, el hecho de que las palabras sean bonitas, no de una manera convencional o previsible. Entonces, yo aprendí mucho y me sentí muy estimulada haciendo los famosos comentarios de texto que se hacían en la segunda etapa de la EGB y en el instituto, en la época del BUP. Yo me sentí muy cómoda viviseccionando como cuerpos de ratas evidentemente vivas los textos de Azorín, con sus trimembraciones gradativas ascendentes. Yo aprendí mucho de Azorín y de aquella, yo qué sé, todas las figuras retóricas que nos enseñaban. Aprendí mucho de Pedro Páramo.
Yo recuerdo que para mí la lectura de Pedro Páramo fue un descubrimiento absolutamente fascinante. Por supuesto, él apenas le amalaba el Noema a ella, se le agolpaba el Clémiso de Cortázar, para mí fue uno de los descubrimientos de la vida. Y enlazando con lo de las 1000 mejores poesías de la lengua española, para mí el sumum de la poesía de todos los tiempos, y creo que es el único poema, aparte de Las moscas, que he sido capaz de aprenderme, era aquel de que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. ¿Os acordáis? Aquel prisionero, la vecilla que le cantaba al albor, que le mató un mal ballestero, dele Dios mal gallardón. Galardón. ¡Qué lapsus! Bueno, entonces, de repente, ahí había un historión. O sea, hay en poemas en los que hay un misterio y hay en poemas como los que ha leído Luis, que hay un verdadero historión, ¿no? Y luego yo ya, para acabar, yo creo que hay 3 libros por los que yo me hice escritora absolutamente. Uno es El bello verano de Cesare Pavese, que me parece una de las grandes obras de la literatura universal. Otro es Otra vuelta de tuerca de Henry James, que dicen que es un libro para escritores, pero yo creo que es un libro para todo el mundo, que nos enseña muy bien cómo los lectores estamos permanentemente graduando nuestra mirada como si fuera un catalejo para intentar desentrañar las verdades y las mentiras ocultas en los textos. Y creo, desde luego, que yo no me hubiera hecho escritora si no hubiera leído El amante de Marguerite Duras. A mí El amante de Marguerite Duras me enseñó que la palabra se podía utilizar como un cristal que corta y que se podía utilizar para hablar de tu propia vida, entendiendo que la invención literaria no tiene que ver solamente con hablar con burros que vuelan o de burros que vuelan, más que con burros que vuelan, que eso sería psiquiátrico, sino que la invención literaria tiene mucho que ver con la capacidad de un ser humano para combinar las palabras de manera que permitan iluminar la realidad y conversar con tu comunidad de una manera imprevisible, inusual, distinta a la que se puede conseguir utilizando otros medios de comunicación. Y este es un poco así el resumen absolutamente anárquico de las lecturas por las cuales yo pues creo que estoy haciéndome una escritora poquito a poco. Muchas gracias. Creo que habéis sido absolutamente creativos y generosos. Muchísimas gracias por contar unas historias personales con tanto detalle, tanta riqueza y tanto elemento de motivación. Tenemos mucha tendencia a contar historias personales, por lo menos yo, a mí me encanta. Sí, vamos a repetirlo. No sé, yo lo único que diría ya para concluir es que si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión, pues es un momento y ya con eso podríamos terminar, tanto a Luis como a Ana. El amante de Marguerite Duras. Creo que he citado los 3 últimos. El bello verano de Cesare Pavese, que es un libro sobre la pérdida de la inocencia, el despertar sexual, pues eso, la pérdida de la juventud y las ilusiones, pero es uno de los libros que empiezan más en alto que una persona puede leer en la vida, ¿no? Empieza con una voz que es como una voz colectiva de unas muchachas llenas de entusiasmo que salen a divertirse en un día de libranza en su trabajo como modistillas. Y entonces Pavese te sabe transmitir muy bien esa sensación que teníamos cuando éramos más jóvenes, por lo menos yo, quizá ustedes la conservan, ojalá, que daba igual que salieras a las 4 de la tarde en agosto. Todos los días tenías una ilusión desmesurada porque pensabas que ibas a hacer algo que no habías hecho nunca y que te podías comer la vida a bocaos, ¿no? A mí esto ya no me pasa. Y Cesare Pavese, pues
pues cuenta cómo esas cosas dejan de pasar por distintas razones. Pero es un libro emocionante, maravilloso. Y El amante de Margariduras a mí me impresionó mucho por ese componente autobiográfico que a mí me pareció muy inquietante, porque yo comparaba permanentemente la portada de la edición de Tusquets es una foto de la niña cuando estaba viviendo esas pasiones, cuando ella tenía 12 años, con un chino de 30 y tantos. Entonces tú mirabas la portada, la niña, las ojeritas, la boquita pintada, una mirada tristísima y tal, y leías. Y entonces esa especie de tránsito permanente entre la palabra, la escritura y la realidad vivida a mí me conmocionó mucho y creo que me enseñó muchas cosas, y eso en gran medida ha condicionado que gran parte de mis libros tengan un componente autobiográfico importante. Nada. Muy bien. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos por estar aquí. Creo que ha sido un momento delicioso realmente para todos y gracias por compartirlo con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Luis Elvis. Muchas gracias, Mariano. ¿Qué seductores sois? Marchar, ¿eh?